a esta enseñanza que está en 1 Corintios 13, 11. 1 Corintios 13, 11. Dice el apóstol Pablo aquí. Dice, cuando yo era niño, pensaba, dice, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Tres cosas: hablaba, pensaba y juzgaba como niño, no como una persona madura, sino como niño. Pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Eso quiere decir que no siempre podemos tener, hay un tiempo que se nos permite, porque somos niños en Cristo, y el Señor pues sabe que aún no hemos crecido y hay cosas que en nuestra vida nos identifican como niños, como personas que están en el Señor, pero que aún no han alcanzado madurez, que aún no han alcanzado todavía un conocimiento de las Escrituras o de lo que el Señor quiere. Yo decía ayer, para ir resumiendo un poquito, que la forma idónea de crecer, en el Señor es como Pablo lo hacía. Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. El resultado de estar sujeto a Cristo, crucificado juntamente con Cristo, es que ya no vive tu carne. Porque Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, niéguese cada día, tome su cruz y sígame. Amén. Entonces, cuando uno es capaz de tomar la cruz y crucificar su carne, uno empieza realmente a entender cuál es la voluntad de Dios para su vida. Porque no se trata de mi proyecto, de tu proyecto, de mis sueños, de tus sueños, porque esto no tiene nada que ver con nosotros personalmente. Esto es Dios obrando y trabajando y actuando a través de su cuerpo, que es la Iglesia. Amén. Por eso tú puedes tener tus sueños, pero tus sueños tienen que estar en el mismo balance que los sueños de Dios. No puede ser un sueño diferente al sueño de Dios, porque es el Dios el que tiene que hacer el proyecto en ti. O sea que estamos equivocados muchas veces cuando decimos mi visión, mi sueño, mis proyectos, porque debería de ser los sueños de Dios, la visión de Dios y el proyecto de Dios en mí. Amén. Por eso dice la palabra, Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no tengo mis propios proyectos, sino que tengo el proyecto de Dios. Y lo que vivo ahora en la carne, porque vivía en un cuerpo de carne, dice que lo vivía en la fe del Hijo de Dios. O sea que el deseo de Dios es que alcancemos madurez, que alcancemos una estatura. La palabra de Dios en Efesios 4:13 nos dice, hasta que todos, hablando del cuerpo de Cristo, lleguemos a la unidad de la fe, todos tengamos una fe igual, auténtica, y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es el total de Dios. Quiere que estemos en esa estatura, y para alcanzar esa estatura uno tiene que esforzarse en hacer morir cada día esa carne que es la que impide el que tú puedas crecer en el Señor. Porque aunque venimos a Cristo, pues has nacido de nuevo, tienes una relación con el Señor, tú sabes que eres un hijo de Dios, pero todavía hay cosas del pasado que te siguen, sombras del pasado que están en ti,
Todavía hay egoísmo, todavía hay celos, todavía hay envidia, todavía hay luchas, todavía hay cosas palabras que tienen que ser cambiadas, actitudes que tienen que ser cambiadas, cosas que tienen que ser transformadas por medio de la renovación de la palabra. Mientras tú vas oyendo la palabra, te das cuenta de que hay cosas que tienes que irlas cambiando y vas transformando tu vida. Porque carne y sangre no entran en el reino de los cielos. Carne y sangre no entran. Nosotros somos seres espirituales. Si tú vives en la carne, tú vas a ser siempre un niño, porque el niño es carnal. Pablo decía, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, porque todavía no habéis alcanzado una estatura. Entonces, la persona que tiene madurez, se le puede hablar con madurez, pero al niño tienes que hablarle de diferente manera. Tú no le hablas a un niño de 3 años como a un adulto. Le habla de diferentes maneras. Hola, ¿cómo estás? ¡Qué guapo eres! ¡Qué bonito! ¡Ay, qué macu! Pero a un adulto tú no le hablas así. Imagínate yo hablando a José Luis. ¿Cómo estás? No, ¿a que no? ¿Verdad? Ahora te imagínate un hombre de 40 años con un chupete en la boca. ¿Te liga el chupete en la boca con 40 años? Yo creo que no, ¿verdad? Hay una etapa para tener chupete y una etapa para dejar el chupete. Por eso el deseo de Dios es que nosotros crezcamos en Él, de que no nos quedemos siempre en los mismos pasajes, en las mismas estructuras antiguas que teníamos, sino que vayamos sacando de nosotros todo lo que nos estorba. Dice la palabra que tenemos que despojarnos de todo peso de pecado que nos asedia y corramos con gozo la carrera que tenemos por delante. Pero hay que despojarse poco a poco de todo aquello que nos asedia, porque todo eso es niñería. El niño dice, mío, mío, no le gusta compartir, mío, es egoísta. El niño, sus formas de ser son muy conocidas, ¿verdad? Entonces, todo eso que es de niño, porque cuando uno ha crecido, uno ya no vive para sí mismo, uno vive para servir a los demás. Amén. Porque lo principal, como dijimos ayer, es que tú vivas para servir, sin recompensa, sin recibir nada a cambio, porque la recompensa tiene que venir siempre de parte de Dios. Si tú buscas el aplauso de los hombres, tendrás el aplauso de los hombres, pero no tendrás la aprobación de Dios ni el regalo de Dios. Amén. Por eso uno tiene que buscar siempre la aprobación de Dios y hacer las cosas para el Señor. Ofrendo para el Señor, diezmo para el Señor, sirvo para el Señor, ayudo a mi hermano, lo hago para el Señor, hago lo que hago en la iglesia, pero quiero hacerlo para el Señor, sabiendo que del Señor recibiré la recompensa. Esa es la forma en la cual una persona madura actúa. Un niño hace las cosas y va haciendo así a ver si alguien lo va mirando o alguien le va reconociendo, pero no es la forma. Por eso es importante que vayamos creciendo. Mirad, Eclesiastés 5.1 dice, cuando fueres a la casa de Dios, dice, guarda tu pie. Guarda tu pie significa que seas cuidadoso, Guarda tu pie, sé cuidadoso, y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Quiere decir esto que cuando venimos a escuchar la palabra de Dios, tenemos que venir a oír atentamente lo que Dios nos dice, porque la palabra es un espejo. La palabra lo que está haciendo es hacernos ver que hay cosas en nuestra vida que están mal delante de Dios. Porque nosotros nos parecía que andamos bien. Dice, a vosotros os parece que vais bien, pero luego nos damos cuenta, en la medida que vamos creciendo, que hay cosas que tienen que ir desapareciendo de nuestra vida. Pablo le decía a los Gálatas, ¿quién os desvió? ¿Quién os hechizó? Vosotros corríais bien, pero ellos fueron desviados de la verdad. Fueron desviados poco a poco, hasta que se desviaron de la verdad. Acabaron otra vez con los ritos, con los rudimentos antiguos, y no se dieron cuenta de que dejaron de servir al Dios vivo y verdadero. Amén. Los ritos
toda esa parte de costumbrismo que tenemos en nuestra vida, todo eso es algo que tiene que irse dejando, porque nuestro Dios es un Dios que nos ve. Allí donde estés, Dios te está viendo. Amén. Allí donde tú estás, Dios te está viendo. No es una estatua de yeso ni de escayola que tú te presentas delante de Él. No, Él, aunque tú no tengas la estatua delante, Él está delante de ti. Amén. Amén. Porque Él dijo, yo estaré contigo, eso es una promesa de Dios, yo estaré contigo todos los días hasta el fin. ¿Lo sientas o no lo sientas? Amén. Porque no andamos por vista ni por sentimiento, andamos por fe. Hay gente que dice, voy a ver si siento al Señor. No es correcto, porque puedes que lo sientas, puede que no lo sientas, pero no significa el hecho de que tú no sientas a Dios, de que Dios no esté contigo. Tú tienes que creer lo que dice el Señor, que Él estará contigo siempre, siempre, cada día, hasta el fin. Porque andamos por su palabra, en el día bueno y en el día malo. Porque habrán días buenos y habrán días malos. Habrán días en los cuales vendrá incredulidad a tu corazón. Habrán días en que el enemigo te pondrá, ¿por qué permite Dios esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? Pero tú tienes que mantenerte firme. Dios está conmigo y como yo dije ayer, es necesario que a través de muchas pruebas, tribulaciones, entremos en el reino de los cielos. Cuando dice, vuelvo a repetir, entrar en el reino de los cielos, no significa que será el día en que te vayas con Cristo. Es la realidad espiritual. Tú entras en el reino porque tu corazón se ha quebrantado, se ha roto todo orgullo, se ha roto todo aquello, porque lo que hacen las pruebas es llevarte a otros niveles. Por eso dice la palabra, cuando estéis en diversas pruebas, gozaos, porque lo que está haciendo el Señor es examinarnos para llevarnos. Si tú estás en el 2º grado, te examinas y si apruebas, subes de grado. Es así en el colegio, ¿no? ¿Sigue siendo así, niños? ¿Sí? Ahora le pregunto aquí a la Nerea y aquí a David, que ellos están en el cole, si ellos aprueban el examen, pasan de curso, ¿verdad? Y si no pasáis el examen, ¿qué pasa? Repetís curso otra vez, ¿verdad? Entonces, hay que aprobar, hay que esforzarse para aprobar. Y Dios prueba nuestra calidad cristiana a través de las pruebas. Ayer, hoy estaba diciendo José Manuel de que le estaba hablando a una parejita que subió en el taxi, le habló del Señor y de golpe y porrazo pues viene la prueba. Y él se comporta realmente como un cristiano, no poniéndose nervioso ni sacando palabras soeces de su boca. Entonces le dio testimonio a esas personas de que él realmente es un verdadero hijo de Dios. Amén. Entonces Dios nos prueba. Dios prueba realmente nuestra altura espiritual y nos va a seguir probando hasta el fin. Amén. Nos va a seguir probando hasta el fin. Por eso es bueno venir a la casa del Señor a escuchar. Mirad, necesitamos amueblar nuestra mente. Esa palabra es muy importante. Necesitamos amueblar nuestra mente. ¿Tú te imaginas entrar en una casa y nada más que encontrarte un armario? Te encuentras un armario por aquí, tienes que atravesar, luego te encuentras la mesa allí en otro lado, te encuentras la televisión en el techo, te encuentras... ¿Qué clase de orden es este? Normalmente uno tiene un orden en la casa y amuebla las cosas bien. Hay mentes que no están amuebladas. Los pensamientos están uno por aquí, otro por allí, y tú no pones orden en tus pensamientos. Por eso uno tiene que aprender a amueblar la mente con la palabra de Cristo. Amén. Porque hemos amueblado nuestra vida a lo que el mundo nos ha dicho. Hemos amueblado nuestra vida con el consumismo. Porque si no tengo esto, no soy feliz. Porque si no tengo aquello, no soy feliz. Porque si me falta esto, hermano, no es así. Tenemos que aprender a gozarnos con lo que Dios nos ha dado. Tengamos o no tengamos. Porque seguro que habrá gente que tendrá menos que tú. Tú y yo podemos considerar que somos ricos. Te digo de verdad, somos ricos. Tienes un hogar.
Vas al supermercado y puedes comprar, poco o mucho puedes comprar. Tienes seguridad en las calles, puedes caminar por las calles con seguridad. Puedes coger el transporte público, tienes servicios a tu lado, abres el grifo y tienes agua. Puedes gozarte, tienes medicamentos, tienes seguridad social, puedes gozarte de que tienes un montón de cosas. Países ricos, que se llaman los países de élite, no tienen lo que tenemos nosotros. ¿Tú sabes que la seguridad social en Estados Unidos no existe? Que la medicina es carísima, que cualquier prueba que tú te hagas, cualquier cosa que tú te hagas, tienes que pagarlo o tener un seguro carísimo que te garantiza la seguridad social. Aquí, gracias al Señor, tú puedes ir al médico y si tienes que tener una operación, aunque tarde, porque ya sabemos lo que pasa, pero no puedes tener acceso a los médicos. ¿Por qué te piensas que muchísima gente prefiere estar aquí, aunque no tenga trabajo, que irse a sus países? ¿Por qué? Porque aún aquí, sin trabajo, están mejor que en sus países de origen. Hermano, tenemos que aprender a amueblar nuestra mente y no meter todo ese consumismo que nos están metiendo, que necesito el último coche, que necesito la última casa, que si necesito esto, que si necesito lo otro. Tú no necesitas tanto para vivir. Teniendo abrigo y sustento, dice la palabra, estemos contentos. Eso es lo que Pablo nos enseñaba. Luego lo que Dios quiera darnos. Amén. Que Dios quiere traerte un buen trabajo y quiere poner calidad de vida en ti, pues gloria a Dios. Pero Pablo no tenía mucha calidad de vida, Pablo iba de prisión en prisión, de cárcel en cárcel, de apedreamiento a naufragio, de naufragio a azotes. Y él aprendió a base de pruebas lo que era servir al Señor. Hoy los apóstoles modernos los vemos con aviones de lujo, en hoteles de 5 estrellas y con mucho dinero en el bolsillo. No hay problemas para ellos. Sin embargo, los apóstoles reales y verdaderos, estos tenían las espaldas llenas de cicatrices y azotados por causa del Evangelio. Hoy tienen los bolsillos llenos, no de cicatrices, no, de billetes de dólar. Bueno, necesitamos amueblar nuestra mente, ordenarla, y esto es un proceso que necesita tiempo y dedicación, porque antes de que esto ocurra, tenemos que hacer desaparecer los muebles viejos. Y cuando tú tienes que hacer desaparecer lo viejo de tu vida, te cuesta. Te cuesta. Hay gente que lo guarda todo. ¿Eres de eso? ¿Que lo guardas todo? Por si un caso te lo... y guardas todo y te cuesta trabajo soltar las cosas. Si tienes la casa pequeña no hay problema, porque es que no te cabe nada. Pero como tengas la casa grande, lo guardas todo. Por si un caso algún día lo necesito, y nunca lo vas a necesitar. Nuestra cabeza es como una mente, lo guardamos todo aquí. Y cuando te enfadas con tu mujer, te acuerdas que hace 20 años no se acordó de tu aniversario, se lo recuerdas. ¿Por qué hace 20 años no te acordaste de mi aniversario? ¿Os dais cuenta de que cuando el matrimonio se enfada salen todas las cosas del pasado? No sale lo presente, no sale lo pasado. Lo que ocurrió hace 5 años, 20 años, 10 años... Y uno se queda así como diciendo, bueno. Pero eso es carne y sangre. Hay que aprender a amueblar nuestra mente ahora en el Señor. Amén. En el Señor. Nuestros viejos pensamientos y conceptos, todo eso está salpicado de carne y sangre. Esto es orgullo, prepotencia, altivez, vanidad. Bueno, aquí Nehemías, cuando él empezó a construir los muros y construyó los muros y empezó a restaurar todo lo que se había perdido por causa vino el rey Nabucodonosor y se llevó un montón de gente a Babilonia, y luego vemos cómo Nehemías le pide al rey para reconstruir los muros y él empieza a reconstruir. Pero cuando se da cuenta, en el templo, en el lugar que tenía que estar preparado para las ofrendas, para la obra del Señor, allí un tal Tobías había dejado un montón de muebles. Estaban los muebles viejos de Tobías allí. Y cuando vio aquello Nehemías dijo, ¿pero qué es esto? Habéis hecho de esta casa que tenía que estar ordenada, bien, esto es para el Señor,
habían metido todo lo viejo, todo lo que no valía, todo lo que no servía. Hermano, tenemos que aprender que nuestra cabeza tiene que estar bien ordenada en el Señor, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. No puede haber pensamientos aquí malos que te lleven, porque todo eso lo que hace es atormentar tu interior. Tienes que aprender a limpiar las cámaras, porque allí están los utensilios, allí están las ofrendas, allí está el incienso, que es la oración, que es la alabanza. Ese lugar tiene que estar en paz, como yo dije ayer, y Jesús es el príncipe de paz, Él da paz. Amén. La madurez espiritual es costosa y duele, porque Dios nos trata por medio de experiencias, por medio de tribulaciones, para despertar nuestro entendimiento. Él despierta nuestro entendimiento. Tú no te das cuenta que tu lucha no es contra carne y sangre. Tu lucha, mi lucha, no es con mi hermano, no es con mi hermana, la lucha no es contra los que están alrededor. El que discierne espiritualmente sabe que detrás de cada problema, detrás de cada circunstancia, hay alguien que está ahí intentando hacerte la vida imposible. Y tú tienes que ser sabio, y cuando tengas un problema tienes que aprender a buscar ese lugar de oración, y tienes que aprender a ponerte en ese lugar en comunión con el Señor para que Él te ayude, porque Él ha prometido ayudarte. Pero porque el enemigo lo que quiere es que tú te pelees con tu hermano, que por eso vienen los divorcios, vienen las guerras, viene todo lo que viene, porque no te das cuenta que lo que está ocurriendo es que tu vida se está separando. Cuando tú te separas del Señor, ¿qué freno tienes? Cuando tú te alejas de la palabra de Dios, ¿qué freno tienes? Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Cuando tú tienes temor a Dios, no me meto en el bar con los amigos porque prefiero irme a casa, porque tienes temor de Dios. No me voy porque tengo temor de Dios. No pongo el coche a 150 porque tengo temor a Dios. No hago según qué cosas porque tengo temor de Dios. Pero ese temor de Dios tiene que ir creciendo en nosotros, hasta que llegue un momento en que nuestra boca sea controlada por el Señor, nuestros oídos sean controlados por el Señor, nuestro caminar y nuestro andar sea controlado por el Señor, para que Él pueda poner en nosotros la rectitud, porque Él dice que no te conviertas tú ni yo a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Y dice el Señor, si yo consigo entresacar de ti lo vil y lo malo, tú y yo serás como mi boca, y hablarás, y la palabra que tú estarás hablando será como si fuera directamente de parte de Dios. Pero primeramente tendrás que limpiar, porque dice la palabra, los que lleváis los instrumentos, los utensilios del Señor, santificaos. No se puede usar los vasos que no están limpios, que no están santificados, que no han pasado por el trato, por el pulimiento. A nadie le gusta ese pulimiento, pero cuando ha acabado el Señor de pulir, te mira así y dice, ¡wow! ¡Qué bonito este vaso! Ha costado, pero Dios ha tenido que nos ha tenido que meter en el horno, ha tenido que hacer su preparación con nosotros, porque somos diamantes en bruto, hermano, y un diamante en bruto, aunque puede ser un cristal quizás bonito, pero no luce ni tiene valor. Es cuando lo coge el que talla el diamante y empieza a hacerle las aristas, las formas, y empieza a tallarlo. Y para tallar hay que cortar. ¿No te gusta que te corten? ¿No te gusta que te disciplinen? ¿No te gustan que te corrijan? ¿No te gusta que te den forma? Pero dice el Señor, si no te doy forma, no me sirve. No puedo ponerte en mi estantería. Y si quieres estar en un lugar de privilegio, tendrás que dejar que tu vida sea tallada, cortada, para que puedas lucir bonito. Amén. Y Dios quiere que luzcamos bonito para Él, porque nos quiere hacer los caballos de su guardia. Nos quiere hacer, lo mejorcito para presentarle. Dice que la reina de Saba vino a ver a Salomón.
porque se enteró de la sabiduría de Salomón y se enteró de todo lo que estaba pasando en el reino de Jerusalén. Pero cuando llegó allí, dijo, me habían contado cosas, pero ahora me di cuenta de que se quedaron cortos. ¿Cómo me gustaría ser? Fíjate, la reina de Saba decía, ¿cómo me gustaría ser como uno de tus servidores, como uno de tus criados? Porque hasta los criados iban vestidos, iban adornados, iban... ¡Wow! Imagínate la educación, el sistema que llevaba esa gente, que la reina de Saba dijo, me gustaría ser como uno de tus servidores. Se fue maravillada, se fue entusiasmada. Y el Señor quiere hacernos no como uno de los servidores de Salomón, no, uno de los servidores de Cristo. Tiene que tallarnos el Señor, amén. Tiene que transformarnos. Mira, huimos del dolor, de la disciplina, de la corrección, que no es agradable, pero el cirujano, cuando tiene que extraer algo de nuestra vida, a veces tiene que hacernos daño. Hay veces que te duermen, pero hay veces que no te duermen. Hay momentos en que no te duermen, pero tiene que extraerte esa pajita del ojo, porque tú llevas ya 3 días con esa pajita en el ojo y te duele un montón, y tú sabes que algo tienes ahí porque no puedes ni dormir, y cuando vas al médico te cogen, te miran por aquí, te miran por allá, y hasta que se dan cuenta de que ahí tienes algo y entonces tienen que sacarlo, y a veces duele, el trato de Dios duele, porque el trato de Dios es un trato que no es agradable muchas veces, pero Dios nos permite ese trato para ver nuestra reacción, para ver cómo reaccionamos, porque muchas veces Dios tira la pastilla de jabón, hace así, o la cáscara de plátano, y te está mirando, y dice, a ver si la pisa, o a ver si la pasa de lado, porque esa cascarita de plátano es algo que nos atrae, o esa pastilla de jabón puede ser algo que nos gusta, pero que no es lícito. Pero Dios está mirando a ver qué es lo que hacemos. Y permite las pruebas en nuestra vida. Porque Dios permitió. ¿Por qué permite que el enemigo siga activo? ¿Por qué permite Dios que Satanás siga activo? Porque está probando por medio de él nuestras vidas. Porque Satanás se rebeló en el cielo. Satanás se rebeló en el cielo. Y se llevó consigo 1/3 de los ángeles del cielo y los arrastró con él, en su soberbia y en su pecado. Ahora tú y yo tenemos libertad para escoger a Dios o para escoger este mundo y hacer lo que queramos. Pero Dios nos prueba. Aún siendo hijos de Dios, Dios nos lleva a ese lugar donde Él no nos tienta, pero somos probados, dice la palabra, por nuestra propia concupiscencia, por nuestros propios deseos pecaminosos. Por eso hay que despojarse de toda esa vestimenta de pecado para que el enemigo no tenga nada en nosotros. Si tú eres una persona que amas a Dios, confías en Dios, llega un momento que ya dices, lo que tú tienes para mí, Satanás, no me gusta, no me vale. Jesús le dijo a Satanás, apártate de mí, Satanás, solo a Dios adoraré. Le mostró todos los reinos del mundo y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Y Jesús le dijo, no, solo a Dios adoraré, escrito está. Entonces tú tienes que entender que el enemigo va a venir muchas veces con su tentación a tu vida y tienes que pasar la tentación. Juan 16, 21, 22 dice, Juan 16, 21 y 22. Aquí vemos un caso real. Dice, la mujer cuando da a luz está con un gozo. ¿Tiene gozo? Bueno, Monse sí, cuando dio a luz estaba riendo. Esta mujer es diferente. La Monse, las dos que tuvo, la Eva y la Ana, riendo. Y las enfermeras se quedaban así como diciendo, ¿esta mujer qué le pasa? Ahora, ella es muy especial, porque un día se quemó la cocina, estaba ardiendo en fuego, pero ardiendo de verdad, que vinieron los bomberos y todo.
Y me llamaron a mí de la fábrica, corre que se está quemando la casa, la cocina. Y me presento de allí y estaba riendo. Estaría pensando, me van a hacer la cocina nueva. Pues sí, le hicieron la cocina nueva, porque el seguro le pagó la mitad y los jóvenes de la otra iglesia hicieron una recolecta, ¿acuerdan, Monse? Y pagaron lo que faltaba. Y le pintaron y pusieron la cocina nueva, digo, pero no la hagan más, ¿eh? Dice, la mujer cuando da a luz tiene dolor. Amén, tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después ha llegado su hora y cuando está pariendo se acuerda del marido. Dice, no me vuelves a tocar, vamos, por mi madre. ¡Ah! Por mi madre que no me toca más este. ¿Eh? Pero dice que cuando ha dado a luz el niño y ya lo tiene en sus brazos, ya no se acuerda del dolor porque tiene el fruto en sus manos. Y ya le está diciendo a su marido, ¿cuándo vamos a tener el segundo? Eso es así. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después de que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Va a llegar un día donde vamos a ver al Señor. Y toda la tristeza que estamos pasando, todas las pruebas que estamos pasando, todo aquello que es doloroso, porque, hermano, cuesta. La vida cristiana es una vida de puerta estrecha, de camino angosto, de camino que nos cuesta pasar por ese camino, pero vale la pena esforzarse y pasar, porque al final el resultado es que veremos al glorioso Señor. Amén. Hebreos 5:14 dice. ¿Cuántos te lleváis Biblia? Muy poquito, ¿eh? Algunos llevan Biblia. Muy bien, me gusta. Bueno. Quise quitar la pantalla para no poner los versículos aquí, pero como tampoco llevaban la Biblia, o sea que bueno, cada uno, allá vosotros. Pero tú te imaginas un bombero sin manguera. ¿Te imaginas un policía sin su pistola y su porra? ¿Te imaginas un taxista sin taxi? Pues un cristiano tiene que llevar Biblia. Amén. Amén. O sea que no te avergüences de llevar la palabra de Dios. Ya sea en la tablet, ya sea en el móvil, pero que puedas llevarla. Amén. Muy bien. Yo tengo Biblias por aquí, por todos lados. Mira, tengo la Reina Valera, tengo la Biblia de las Promesas, tengo la Biblia en catalán, tengo la Biblia en inglés y tengo la Biblia baratita de 2 euros. Hermano, se da por Biblia, pero es igual. Si tú puedes tener muchas Biblias, pero si no eres obediente no sirve, ¿ves? O sea que muy poquito, pero con gozo. Amén. Tengo que sacar la sonrisa porque el tema es un poquillo delicado, eso de la madurez. Bueno, dice, pero el alimento sólido, porque los niños, ¿qué toman? ¿Tú le das un trozo de carne al niño? Hablo de un niño de 1 añito, ¿eh? Dice, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. O sea, ¿qué es la madurez? Es el ejercicio en el cual la persona sabe distinguir lo bueno de lo malo. Eso es madurez, ¿eh? Madurez, esa persona madura, sabe distinguir lo bueno de lo malo. Bueno, muy bien. Primera de Corintios 14, 20, dice, hermanos, Primera de Corintios 14, 20, dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar.
sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Amén. O sea que hay que ir cambiando cositas. Tenemos que ser niños en la malicia, o sea, sin malicia, niños que se enfada con el hermano, pero de seguida se reconcilia. Se enfadan porque le han quitado el juguete, pero otra vez luego no pueden vivir el uno sin el otro. Así deberíamos de ser, pero maduros en el modo de pensar. Luego sigue, Hebreos 5:11 dice, Hebreos 5:11, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Por eso, ahí viene la palabra esa, cuando vengas a la casa del Señor, ven más para oír que no para ofrecer el sacrificio de los necios. O sea, porque la fe viene por el oír. Y cuando tú estás oyendo, tú estás discerniendo porque estás comparando tu vida. Es bueno que vayamos comparando. Dice, porque debiendo de ser maestros, después de tanto tiempo, o sea que llevaban tiempo en el Señor y deberían de ser maestros para enseñar a otros. Pero dice, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea que ejercítate. Mira, piensa si lo que estás haciendo está bien o está mal, porque podemos estar mucho tiempo en el Señor, pero seguimos viviendo en las viejas fórmulas y en las viejas maneras. Seguimos viviendo con temores, con miedos, con rencores, con inseguridad. Y uno tiene que aprender a ser seguro de lo que está viviendo en Cristo. Amén. Porque Cristo es más real que nuestra propia vida. Jesucristo es más real que nuestra propia vida. Entonces uno tiene que ir creciendo en el Señor, porque a la medida que vas creciendo, Cristo se va revelando a tu vida. Es como una fotografía. Ahora se lleva lo digital, pero antiguamente el carrete había que llevarlo al fotógrafo y te revelaba las fotos. Las metían en el cuarto oscuro y allí las metían en la pantalla, en el papel, la proyección, en el agua, las secaban. Era todo un proceso. Y así también Cristo tiene que ser revelado en nuestras vidas. Viene por medio de la revelación. El Padre trae revelación del Hijo a nuestros corazones. En la medida que vamos creciendo, nos damos cuenta de quién es Él. Y tu agradecimiento, tu gozo, tu seguridad, tu temor irá desapareciendo. Y tú serás una persona sólida, serás una roca en Cristo. No habrá quien te mueva del Señor. Porque no andamos por tradición. Las tradiciones están bien, fueron buenas durante un tiempo, pero vamos dejando poco a poco los rudimentos, las tradiciones, para acercarnos a un Dios vivo, para ahora presentarnos delante del Señor y ver nuestras vidas y decirle, Señor, ayúdame, ahora entiendo, ahora comprendo, ahora sé que te necesito a ti. Ahora sé, Señor, que no puedo vivir sin ti. Ahora sé que me has salvado. Ahora sé que tu sangre preciosa, Señor, derramada en la cruz, fue para limpiar mi vida de todo pecado. Y me compraste por precio. Ahora sé, Señor, que ahora puedo presentarme delante de ti limpio de pecado. Porque el enemigo te va a acusar. El enemigo va a seguir acusándote. ¿Te acuerdas de lo que hiciste? ¿Te acuerdas de...? Y tú tienes que decirle al diablo, sí, tú quizás te acuerdes de todo eso, pero mis pecados fueron perdonados y fueron arrojados al fondo del mar. O sea que yo no me acuerdo de nada. Y el Señor tampoco se acuerda, porque en el momento que tú le pides perdón, te arrepientes de tus pecados, la sangre de Jesucristo, su Hijo, te limpia de todo pecado. Amén. Por eso es importante que esto lo entendamos, porque si tú no tienes tu mente bien amueblada, el enemigo te va a venir a cada momento a acusarte, a poner temor, a poner miedo,
a poner ahí cosas que tú tienes que desecharlas. Por eso tienes que desechar toda inmundicia, desecha toda inmundicia, todo lo que es inmundo, que viene del mundo, todo lo que viene de carne, de sangre, de altiveces, de soberbia, de peleas, de cosas que no tienes que tenerla. En ti tiene que reinar la paz de Jesucristo. Amén. En ti tiene que reinar la paz del Señor. Esto es como un anexo, y así ya puedo acabar ya pronto, porque me ha gustado esta palabra en Santiago, me encanta. Santiago 1, del 2 al 11, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo, no gozo, sumo gozo. ¡Buah! ¿Quién llega ahí? Pero dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, no una prueba, diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Paciencia. ¿Quién tiene paciencia hoy en día? ¿Quién es paciente con las pruebas? Si a la más mínima saltamos, nos enfadamos, tiramos la toalla, empezamos a hacer ahí dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe, porque es prueba de nuestra fe, es prueba, Dios está probando nuestra fe, dice que produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, con la mente amueblada, perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Que tú ves que te falta sabiduría, que te falta, Señor, ¿cómo manejo esta situación? ¿Cómo manejo este problema? ¿Qué tengo que hacer, Señor, con este problema? Pues tienes que pedirle al Señor sabiduría, y tienes que tener paciencia, porque la palabra y la respuesta de Dios vendrá para tu vida, y el Señor te va a guiar. Nunca, porque no podemos pagar mal por mal. Es que es como si, mira, el diablo te ofrece el veneno, porque la rabia, el odio, la maldad, eso es veneno, y te lo ofrece. ¿Y sabes lo que hacemos con esto? No lo bebemos. En vez de rechazar todo eso, nos bebemos el odio, la maldad, la rencilla, y luego nos quedamos ahí. Por eso es importante que entendamos que tú ya no perteneces aquí abajo. Mira, que hay gente carnal a tu alrededor, muchos. Que hay niños en Cristo, muchos. Que hay gente que no ha nacido de nuevo en las iglesias, muchas. Porque hay gente que no ha nacido de nuevo en las iglesias. Gente que están en los púlpitos, o que están predicando la palabra, o que están ejerciendo quizás en la iglesia, pero no han nacido de nuevo. Y son discípulos de Satanás, no son discípulos de Jesucristo. Son discípulos de Satanás haciendo daño, porque sus mentes no han sido renovadas ni transformadas por la sangre de Cristo, sino que siguen viviendo en lo viejo. Simplemente tienen apariencia de piedad. Y dice la palabra en 2 de Timoteo capítulo 3, que en los postreros tiempos habrán hombres amaderos de sí mismos, sin piedad, hombres arrogantes, y todo eso está hablando de creyentes, no está hablando de gente del mundo, porque todo eso está en el mundo, la gente que no conoce a Cristo, eso es normal. Está hablando de creyentes, que en los últimos tiempos era gente soberbia, amadora de sí mismo, y gente sin piedad, gente despreciable. Y a todo eso, hermanos, nos enfrentamos tú y yo como hijos de Dios. Pero no podemos permitir que el veneno del diablo venga a nuestras vidas. No podemos permitir que el diablo venga. Tú tienes que coger, como soldado de Jesucristo, tienes que coger el escudo de la fe. Te tienes que poner el yelmo de salvación. Te tienes que poner el cinto de la verdad. Te tienes que poner esa coraza de justicia.
calzarte los pies con el apresto del Evangelio y coger la espada del Espíritu y decir, diablo, aquí estoy y voy a luchar. Voy a luchar no contra carne y sangre, no, te vas a pelear con todas esas huestes de maldad. Y tienes que pedir sabiduría al Señor. Sé que todo eso, hermano, hay que crecer para todo eso. Hay que crecer, porque cuando uno no crece, uno se piensa que el problema es otro, pero el problema es que nos enfrentamos a demonios, a gente que está siendo controlada como una marioneta por el diablo. ¿Has visto las marionetas? ¿Has visto las marionetas? No tienen vida. ¿Eh? ¿Cómo se llama el muñeco este que le gusta tanto a la ONA? La titella esa. Ese que sale en la tele, hombre. Sí. Bueno, es igual. ¿Para qué lo? No, la marioneta esa que es de color naranja con la naricita y sale la mano esa. El Mick. ¿Sabéis quién es el Mick? El Mick. Los niños sí que saben quién es el Mick. Claro, no tenéis bebés, pues no le ponéis el Mick. No tenéis nietos chiquititos, pues no le ponéis el Mick. Pero es una marioneta así, naranja con la naricita. Parece que tiene vida, pero va con cuerdas. Así mucha gente, a apariencia de piedad, están manejados por el diablo, manejados por el enemigo. Y tú tienes que cortar toda cuerda que te sujeta al diablo y decir, diablo, las cosas viejas pasaron, ahora soy nueva criatura en Cristo, ya no tienes nada en mi vida. Pero uno tiene que empezar a tener la sabiduría para saber enfrentarse a todas estas cosas, poco a poco. Dice, y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará a todos abundantemente sin reproche y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las olas o a la sonda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Ahora creo, ahora no creo. Ahora soy creyente, ahora no soy creyente. Ahora vengo a la iglesia, ahora no vengo a la iglesia. Ahora te quiero, hoy no te quiero. ¡Wow! ¿Cómo está el mundo, verdad? Hoy te amo, mañana te aborrezco. No, mantente firme, sé roca en el Señor. Sé roca, que te pueda ver el Señor siempre en el mismo lugar, con fe, con actitudes de hombre y mujer que ha madurado en el Señor. Y para eso tendrás que empezar a echar raíces en el Señor. Dice, no piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo, ¿qué es doble ánimo? Bipolar. El hombre bipolar de doble ánimo no piense que va a recibir nada en el Señor. Empieza una carrera y la deja. Empieza una amistad y la deja. Empieza el trabajo y lo deja. Empieza una relación y la deja. No es constante, es hoy te quiere, mañana te aborrece. Hoy te ama, mañana no te ama. Hoy te saluda, mañana no te saluda. No seas bipolar, está de moda. Hoy está de moda ser de doble ánimo. No, tu ánimo tiene que ser constante para no desmayar. Y tendrás que pedirle al Señor sabiduría para estar ahí en esa misma posición siempre, que Dios te pueda ver que tú eres una roca. El Señor le dijo a Pedro, a Simón, Simón, ya no serás más Simón, ahora serás Pedro, que significa roca, porque Simón era caña doblada por el viento, caña inconstante, que según la movía el viento para un lado a otro, así se movía Pedro. Pero le dijo, no, dejarás de ser Simón, ahora serás Pedro, roca, roca. Amén. O sea que el Dios quiere cambiar tu nombre y ponerte un nombre de constancia y de fe. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es humilde, de humilde condición, glóriese en su exaltación. Eso es importante. El hermano que es humilde, dice que se goce en su exaltación, porque Dios lo va a levantar, al humilde, lo va a levantar.
Dice, pero el que es rico, que se goce en su humillación. ¡Ay! ¿Cómo te puedes gozar cuando alguien te humilla? Porque como estás en rico en orgullo, Dios tiene que humillarte. Entonces tienes que aprender que Dios está tratando tu vida. Gózate, porque también Dios trata tu vida, la trata. Tiene que ir rebajando esos niveles de orgullo hasta que nos deja en una condición. Dice, pero el que es rico en su humillación, porque pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol, con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura, su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. ¿Así no podemos ser ricos? Sí, pero sin orgullo, sin altivez, porque Dios también ama a los ricos, ¿no? También los ama. Y si Dios permite que tú tengas riqueza, pero no te exaltes, no te levantes en tu riqueza mirando a la gente por encima del cuello como estos que no sirven para nada. No, sé humilde, porque Dios, cuando ve a una persona que tiene y es humilde, aún la levanta más. Hay gente que tiene un montón, vale mucho para el Señor. Y cuanto más humilde eres, más vales para el Señor. Amén. O sea que, gloria a Dios por esa gente humilde que está creciendo en el Señor, que estamos ahí creciendo en el Señor poco a poco. Y Señor, lo que tú quieras, aquí estamos para que nos ayudes, amén, para que nos corrija, para que nos pases la lima y poco a poco vamos tomando forma. Y cuando nos demos cuenta, vas a ser un instrumento precioso en las manos del Señor. Amén. Un minuto, vamos a orar y despedimos la reunión. A los niños. Venga, pues oramos.